En proa al futuro, FACOP, Federación Argentina de Capitanes y Oficiales de Pesca, difunden la actividad pesquera industrializada de nuestro país. Y precisamente en el encuentro que van a realizar el próximo 17 y 18 de septiembre en la Escuela Naval, FACOP va a estar presentando en un seminario sobre desperdicios del recurso pesquero argentino distintos temas que tienen que ver con esta problemática. El 30% de lo que se captura se vuelve a tirar al fondo del mar y eso es alimento. Frases textuales del dirigente gremial de los capitanes y oficiales de pesca en su paso aquí por Proa al Futuro. Hablamos de Jorge Frías. Por otra parte, dijo Frías que los buques, cuando salen a captar, lo hacen con redes de pesca de distintas dimensiones, las que no le permiten capturar todo lo que pescan, ya que lo que capturan no es todo lo que producen, con lo cual hay un porcentaje que se desecha al mar. Reiteramos entonces, el próximo 17-18 de septiembre en la Escuela Naval se va a realizar un seminario sobre desperdicio del recurso pesquero argentino. Bien, ya estamos en las 20:48 minutos, Beto. Rige una alerta meteorológico por fuerte crecida en el Río de la Plata a raíz de lo que hablábamos al principio del programa. 45 kilómetros por hora el viento ha hecho que, viento sudeste, haya que esta crecida importante, todo en la franja costera. Muy bien, Julio González Infrán, secretario general de los capitanes de barcos, de los capitanes que están vinculados a la tarea fluvial, está ya en contacto con nosotros. A propósito, hace minutos, primero saludarlo, ¿no? ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo le va? Marcelo Mucci y todo el equipo aquí de Pro al Futuro. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Marcelo? Todo muy bien. Bueno, hace algunos minutos, no sé si lo escuchó, hablamos con el diputado nacional Gastón Arizpe, que ha presentado precisamente, él dice, el único proyecto que está en el marco parlamentario, que hay otros, pero que todavía no han sido presentados. Nos gustaría tener su opinión sobre lo que dijo, si es que lo estuvo escuchando. Bueno, no, el proyecto ya fue presentado con la firma de 13 o 14 diputados, así que bueno, capaz que él no tiene toda la información todavía, pero bueno, yo sí. El proyecto ha sido presentado con del proyecto de Martínez Campo. Son dos proyectos, uno de industria naval y otro de flota fluvial, digamos. Fue presentado ya con la firma de, creo que 14 diputados, para que pase, ya tomó estado parlamentario nomás, eso quería decirle, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, bueno, el tema es que vamos a tener que, como yo le explicaba, consensuar, porque si no, no vamos a tener una buena ley. Y el proyecto del diputado, tal cual está, merece sendas modificaciones. En primer lugar, en el río no existe ningún buque mayor de 5.000 toneladas de registro bruto. Y su proyecto de ley establece que ningún buque menor de 5.000 toneladas de bruto puede ser ni charteado ni importado bajo. Eso significa que todo lo que es fluvial queda fuera. De ahí que la protesta nuestra, dice, ¿qué pasa con los remolcadores de empuje? Que es el tractor de la hidrovía. Y la verdad que no es que se fabrican muchos barcos en la Argentina. En estos últimos 12 años se fabricó uno. Y punto. ¿Por qué? Porque los astilleros no solamente no están preparados hoy por hoy para hacer fabricaciones masivas, sino que además, bueno, la presión fiscal, una serie de situaciones, hacen de que sea difícil poner una orden para fabricar un barco. Y en segundo lugar, tampoco se importaron demasiados buques, yo diría que casi ninguno, a pesar de que la ley hoy permite importar barcos 0 kilómetros, porque ese es el otro tema. Hoy la ley permite importar barcos 0 kilómetros en la Argentina, para la Argentina. ¿Y por qué no se importan barcos 0 kilómetros? ¿Y por qué no negocia la bandera? Nadie va ni fabricar ni importar un barco si la bandera no es negocio. Y esto es un poco lo que tenemos que conservar en la ley. La ley tiene, en este caso, tanto del diputado Arizpe como el diputado Martínez Campo, tiene que ser consensuada, pero lo que no hay que perder de vista, cualquiera sea el consenso que haya,
de que si la bandera no es negocio, no va a haber ninguna posibilidad de construir una flota. Y esto es un poco lo que tenemos que discutir. Necesitamos tener una política clara para que los inversores radiquen los barcos en la... Tenemos que tener una política inteligente para reconstruir la principal, para transportar el grano internacional, porque ese es otro tema. Todo este tema gira alrededor del transporte internacional, o sea, en el río, porque Paraguay tiene su flota, Bolivia tiene su flota, Uruguay tiene su flota, y nosotros si queremos transportar esa carga que pasa por el río Paraná, que es la hidrovía, otro concepto, la hidrovía en realidad es el río Paraná y el río Paraguay. Es una hidrovía, se llama hidrovía, un concepto de hidrovía, ¿por qué? Porque se ha establecido todo un sistema de control, de contrase, de control de navegación y balizado y dragado y balizamiento, que hace sistema de navegación que toma el nombre de hidrovía. Eso es la hidrovía. El río Paraná es parte de la hidrovía, por eso nosotros decimos que el 50% de la hidrovía está en territorio totalmente argentino. En esa hidrovía se transporta 20 millones de toneladas de carga. ¿Y qué decimos nosotros? La Argentina tiene que ser parte de ese negocio, porque la Argentina es el único país que invierte y pone plata de sus impuestos en el dragado y balizamiento de esa hidrovía. ¿Y por qué decimos que tiene que ser parte de ese negocio? Porque la ley de transporte hidrovía, que está vigente, es un acuerdo internacional, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros ser parte de la reserva de carga que significa esa ley. Ese es el fondo de la cuestión. Y nosotros no podemos competir con las banderas extranjeras si tenemos una política restrictiva para la erradicación de los capitales y no le damos el negocio a los capitales. Acá no se trata de si son extranjeros, privados, si son de ingleses, franceses, paraguayos o argentinos. Acá se trata de tener capitales que radiquen en la Argentina bajo la bandera argentina y generen fuente de trabajo para los argentinos. Infran, allí decía el diputado que hubo una reunión que encabezó el titular precisamente de la Cámara de Diputados, Julián Dominga, donde estuvieron varios sectores, donde lo nombró incluso su presencia, y que el sector gremial pidió una rebaja de impuestos, por lo que contó aquí en los micrófonos de Prueba al Futuro Arispe, pareciera que esto es medio complicado. ¿Cómo fue ese pedido? ¿Cuál es la intención de esa solicitud? Pero lo que pasa es que ¿de qué sirve tener una política de promoción si tenemos los impuestos no competitivos? Por ejemplo, ¿cómo es posible que Paraguay cobre el 10% de impuesto a la ganancia y nosotros le cobramos el 35%? ¿Usted cree que alguien va a radicar un barco con bandera argentina cuando el negocio, digamos, es poner un barco con la menor capacidad de impuestos posible para tener una rentabilidad? Y el otro tema es, ¿bajo qué marco se tiene que hacer la reducción impositiva? Bajo el marco del acuerdo internacional que firmó la Argentina. Pues la Argentina firmó un acuerdo internacional en el Tratado de Hidrovía Paraná-Paraguay, donde establecen un protocolo, el cuarto, la igualdad de oportunidades para la competitividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cobro el 35 y Paraguay el 10, no hay igualdad de oportunidades. Ahora, ¿yo puedo exigirle a los paraguayos que aumenten ellos su impuesto a la ganancia? No, porque es un país soberano. Lo que yo tendría que hacer en el marco de la hidrovía y del acuerdo de transporte de hidrovía Paraná-Paraguay, a los buques que están radicados para hacer transporte en hidrovía, cobrarle el 10% para tener igualdad de oportunidades para la competitividad. Esto es jurídicamente lógico y además es razonablemente lógico, pues si no, ¿qué competitividad vamos a tener nosotros? De ahí la diferencia. Nosotros no hay que diferenciar bien cuando hablamos de estas cosas, que una cosa es el cabotaje fluvial que defendemos y otra cosa es el tráfico internacional. Y cuando hablamos de tráfico internacional no hablamos del tráfico marítimo, hablamos del tráfico internacional fluvial. Está claro. González Infran, buenas noches. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cooper? Bien, no sé si usted escuchó la entrevista con el diputado Arispe. Él decía que iban a tratar de llegar, iban a llegar a un acuerdo y que iba a haber una ley. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué expectativas tiene? Bueno, esa fue la propuesta, la posición de nuestra, digamos, nosotros no es que no queremos que salga una ley porque sí, ni que estamos en contra del diputado o de quien sea, no, nosotros con el compañero Arispe nosotros no tenemos problema de ningún tipo. Lo que sí discutimos de que tiene que ser una ley consensuada con todos los sectores
y tiene que ser una ley que sirva, y para eso tenemos que analizar seriamente, coherentemente, la realidad de los transportes fluviales que tenemos en la Argentina. Y en eso el diputado Julián Domínguez fue claro, es decir, muchachos, tenemos que consensuar. Bueno, perfecto, consensuemos. Hay una ley de un diputado de su propio bloque, que es Martínez Campos. Se supone que el bloque se tendrá que reunir y decir, bueno, hagamos un solo proyecto que esté avalado por todos los sectores. Lo que usted remarca de la ley de Arispe es que no incluye lo que es la hidrovía, es decir, el proyecto de Gastón Arispe es nada más que para el flete internacional. No, lo que yo remarco es que el flete, la ley de Arispe, no incluye al transporte fluvial, porque prohíbe algo que realmente no es lógico. Si en el mundo yo puedo conseguir remolcadores de empuje rápidamente y no demorar 2 o 3 años para fabricarlo en la Argentina, porque cuando hablamos de que queremos defender la industria nacional, lo que tenemos que tener claro es que hay que reconvertir la industria, porque los astilleros están todos fundidos. Y si hoy tardamos 2 o 3 años para hacer un remolcador, ¿cuándo vamos a tener 100 remolcadores, que es lo que se necesita simplemente para transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía? Es decir, que resumiendo, fundamental la actividad, el funcionamiento de la hidrovía, y otro tema fundamental es el crecimiento de los astilleros y que la fabricación de los barcos, de los buques, precisamente se hagan a nivel nacional. Bueno, y ahí viene la otra crítica. Nosotros tenemos astilleros que fabrican barcazas. Nosotros no planteamos chartear barcazas, que se podría hacer, al exterior. Nosotros no planteamos chartear buques areneros. Tampoco planteamos chartear remolcadores de puertos. ¿Por qué? Primero porque la barcaza se fabrica en la Argentina. Y hay un astillero de Punta Alvear que saca una barcaza por semana. Pero la ley lo deja fuera ese astillero. Los beneficios fiscales, esa ley no alcanza a ese astillero. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no? Y porque establece que solamente los beneficios fiscales es para aquellas empresas que tengan el 51% de acciones de capitales nacionales y funcionarios viviendo en la Argentina. Y evidentemente hay que ser objetivo en esto, lo dicen los propios astilleros, no lo digo yo. Eso significa que la mayoría de los astilleros no están en condiciones de fabricar un barco en menos de 3 o 4 años, y menos de una barcaza. Me lo dijo a mí Tomasini, que es uno de los representantes de los astilleros que están de alguna manera de acuerdo con estas cosas de la ley de Arispe, que ellos pueden fabricar una barcaza mínimo 8 o 9 meses, una barcaza. Yo necesito cientos de barcazas. No pueden competir. Entonces dejan afuera, este es un poco el tema de fondo, dejan afuera a una competencia importante como es el astillero de Punta Alvear, que da trabajo a 700 familias, y lo deja fuera los beneficios de la ley. Entonces, no es que la ley beneficie a todo el mundo. Beneficia a un sector que además es evidente que son ineficientes, porque si no pueden fabricar una barcaza como pasa ahora, que el astillero de Punta Alvear puede fabricar una barcaza por semana, fíjese que los japoneses invirtieron un astillero similar en Paraguay. Y nosotros vamos a sacarle la posibilidad que se desarrolle ese astillero por una cuestión ideológica, podríamos decir. Está claro. Julio, gracias como siempre, interesante porque bueno, vamos conociendo distintas voces desde el sector gremial, desde el sector político, sobre este tema que, como decíamos en el comienzo del programa, con la nueva composición del Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre, seguramente este será uno de los temas de mayor debate, al menos en el comienzo del año parlamentario 2016. Ojalá que todo se pueda consensuar. Yo creo que la voluntad que tiene que privar es esa. La ley tiene que ser una ley consensuada, no solamente con los diputados del gobierno actual, sino con todos los bloques, porque eso tiene que ser política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado no hablamos de partidario, sino de interés de la nación. De ahí que yo creo que tenemos que consensuar la ley con todos los bloques para sacar una ley que sea representativa para el sector. Un abrazo, Julio, muchas gracias. Gracias. Julio González Infran, secretario general de Capitanes de Barcos, Capitanes Fluviales, dando su opinión sobre lo que ha abarcado esta parte del programa, ¿no? El debate, el análisis sobre los distintos proyectos que hay en relación a la marina mercante.